De inmediato voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, y voy a dar lectura solamente a un versículo que es el versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Oremos. Amado Dios y bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra y te pedimos, Señor, que el mensaje lo entregues por intermedio de tu siervo. Guíame, dirígeme, ayúdame, oh Señor, especialmente en este momento, Señor, cuando estoy pasando por un momento de aflicción. Dame las palabras necesarias. Dame el mensaje que tú quieres para tu pueblo. Por Jesús, mi amado Salvador. Amén. Te pedí, sí, antes que nada, que se cierren todos los micrófonos para empezar. Sed, pues, aquí yo lo envío en medio de ovejas, como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes. La prudencia, sed prudentes, ese es el título que le he puesto al mensaje hoy día. Pero en realidad es un poco amplio el ser prudente. Porque, ¿qué es ser prudente? ¿Qué es prudencia en primer lugar? Prudencia, dice el diccionario, es la habilidad para hacer o decir lo que es conveniente para el momento. Repito, es una habilidad para hacer o decir lo que es conveniente para el momento. Virtud que consiste en entender qué es bueno o qué es malo y elegir lo primero, o sea, elegir lo bueno. Eso es la prudencia. Por lo tanto, es una palabra bastante amplia. Es una palabra que abarca mucho. ¿Por qué nosotros, más que nadie, los hijos del Señor, debemos ser prudentes? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque los ojos del mundo están puestos en nosotros. Una persona que no es hijo del Señor puede hacer lo que quiera, lo que se le antoje, cualquier cosa, y nadie le va a decir nada, nadie lo va a criticar. Pero si un hijo de Dios hace el 10% de lo que hace ese personaje, el hijo de Dios va a ser duramente criticado, porque no actuó con la prudencia necesaria que debe actuar, que debe tener un verdadero hijo del Señor. Bueno, ¿por qué debemos ser prudentes? En primer lugar, ¿no es cierto? Porque es una orden. Sed prudentes. Eso dice el Evangelio de Mateo. No está diciendo, por favor, sean. No, sed prudentes. Deben ser los hijos del Señor. Debemos ser prudentes. Hace unos días atrás nosotros como consistorio nos reunimos y acordamos, de acuerdo a cómo vaya evolucionando
esto de la pandemia, abrir nuestros templos el domingo 5 de septiembre. Pero eso tenemos que hacerlo con mucha prudencia. Debemos regirnos por las normas que nos entregue el Ministerio de Salud. Y es ahí donde la prudencia va a jugar un papel importantísimo en cada uno de los hermanos, de las hermanas. Porque si yo de forma imprudente he estado en distintos lugares sin cuidarme, sin protegerme, sin mascarilla, compartiendo con un montón de gente que no conozco, y por alguna razón alguien estaba contagiado, me contagié y me fui el domingo al culto, eso es una imprudencia, porque va a contagiar a hermanos, a hermanas, a personas que van a la iglesia con la mejor intención. Estamos a puertas de abrir el templo, pero necesitamos que cada hermano y cada hermana sea prudente al momento de iniciar las actividades. Esa es una de las razones por las que nosotros debemos ser prudentes. Pero también debemos ser prudentes porque es parte del testimonio personal. Y ese es el problema más grande. Es parte del testimonio personal. Si usted es una persona imprudente, grosera, atrevida, prepotente y se dice ser cristiano o cristiana, eso no es ser prudente. Muy por el contrario. Por eso le digo yo, es parte del testimonio personal. Analicémonos. Analícese usted. Analízate tú, Carlos. ¿Soy lo suficientemente prudente para decirme a mí mismo que soy hijo del Señor? Los cristianos, perdón, los cristianos somos la luz del mundo. Los cristianos somos en quien todos ponen sus miradas. Todos están pendientes de lo que hace un pastor, de lo que hace un presbítero, de lo que hace un diácono de la iglesia, si es que es conocido, o de lo que hace cualquier persona que vaya a la iglesia. Y es ahí donde está el problema. Porque muchas personas van a la iglesia por años, años de años, pero jamás se convirtieron. Entonces para ellos era lo mismo y no les interesaba la prudencia. Debemos ser ejemplo de buenas obras. Debemos ser prudentes frente al mundo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza.
Fíjese que la responsabilidad como hijos del Señor que nosotros tenemos frente al mundo es tan amplia, es tan grande, porque tenemos que ser ejemplos. El apóstol Pablo nos dice claramente, sé ejemplo. Pero ejemplo de buenas obras. Porque esto que estoy leyendo no son malas obras, son buenas obras en conversación. ¿Cuál es nuestro tema de conversación? Si nuestros contertulios, las personas que están al lado nuestro compartiendo una conversación, ofenden a Dios o niegan a Dios, ¿cuál es nuestra reacción como hijos de Dios? En caridad, en amor. ¿Qué hacemos cuando pasa una persona pidiendo algo? Bueno, en este momento está media complicada la situación porque a veces pasan pidiendo, pero pasan para ver si acaso hay alguien en la casa. Es complicado el tema. En espíritu, en fe. Y anoche me llamaron algunas personas, dentro de ellos me llamó 2 pastores con los que estuve orando. Me decía, hermano, usted tiene que tener fe. Tengo 150 mensajes en mi teléfono, o más a lo mejor, en los que me dicen, tengo que tener fe. Tengo que tener fe. De día a la mañana conversaba con mi esposa, le decía, y al final de cuento, lo que digan, lo que me digan, estaba mi hija mayor aquí, caso también, está, lo que me diga el profesional, tengo que acatarlo. Pero por sobre todas las cosas tengo que tener la fe, la esperanza que el Señor, como decía el pastor hace unos minutos atrás, puede hacer una obra maravillosa. Eso es un ejemplo. Tenemos que tener fe, hermanos. Si no lo tenemos, entonces, ¿por qué estamos diciendo que creemos en un Dios vivo? Debemos ser prudentes en la iglesia. Ay, ay, ay. Este sí que es un tema complicado. Debemos ser prudentes en la iglesia. Yo siempre me acuerdo cuando estábamos en los cursos de música del verano. Sí, linda, me va a acordar de inmediato, pues la música en quinta. Pero los jovencitos llegaban a las iglesias, con empezaban a tocar el piano, y de repente nos faltaba que se le saliera una canción, pues en vez de un himno, un corito, se le saliera una cancioncita por ahí. Si eso pasara en este momento en la iglesia, ¿cuál sería la reacción suya? ¿Cuál sería la reacción frente a la música de un joven que, por decir un caso, usted llega al templo y el hermano o la hermana, no que voy a poner, Ariel, por favor, no te sientas ofendido, esté tocando una ranchera, por decir un caso? Me estoy poniendo en el peor de los casos. ¿Cuál sería la reacción suya? ¿Se iría o lo increparía y le diría, pero cómo se tocó? No. Eso no es ser prudentes. Ser prudente sería escuchar, acercarse al anciano más próximo o al pastor y decirle, hermano, mire, esto está pasando. Sería bueno que conversáramos porque yo lo escuché, yo lo vi. Eso sería ser prudente. ¿Eh? No debemos, por ningún motivo, empezar
a comentar con todos los demás la situación, eso no es ser prudente, eso es ser imprudente. Y eso puede hacerse. ¿Cómo actúa este hermano frente a esta situación? ¿Actúa por las suyas? ¿Va y se pone a comentar con el resto de los hermanos? ¿O va y se lo dice al anciano más próximo para que éste con sabiduría evalúe la situación? Por eso que nosotros los ancianos somos más que nadie llamados a ser prudentes. Yo cuando me iba a ordenar anciano en la iglesia de Concepción, siempre recuerdo las palabras de un hermano que me dijo, mira Carlos, si tú vas a ser anciano, para dar una respuesta, cuenta hasta 10. Evalúa la situación. Son palabras que del hermano Víctor Pacheco Veloso, que han martillado toda una vida y al final uno aprende a ser prudente. Otro ejemplo. No se moleste nadie, por favor. ¿Creen ustedes que es prudente que un joven de la iglesia vaya a dirigir la escuela dominical, por ejemplo, con una polera corta, un pantalón estrecho apretado? O que una señorita vaya con minifalda a dirigir la escuela dominical, o con un vestido absolutamente transparente, o un pantalón transparente. Tampoco es prudente. Tampoco es prudente. Debemos usar una vestimenta acorde a la situación. Los varones no podrían ir de esa manera. Las hermanas, la vestimenta de las hermanas más jóvenes, especialmente en la escuela dominical, que se actúa con mayor relajo, debe ser sobria. Que no vaya a sacar un comentario de un niño que está recién empezando a ir a la iglesia, que puede dejar mucho que desear. Debemos ser prudentes. Por otro lado, ¿cómo actúan quienes nos dirigen? Bueno, yo estoy dentro de los dirigentes de la iglesia. A golpes hemos tenido que aprender a ser prudentes, sobrios. Ejemplo. Yo sé que nos ha costado. Pero la misericordia del Señor, tenemos a una iglesia caminando rectamente. Yo lo decía hace un poco rato, estamos a puertas de abrir el templo. ¿Cuánta prudencia necesitamos nosotros? Por ejemplo, con los hermanos, con la gente nueva que llegue. Porque va a llegar gente nueva. Estamos absolutamente seguros que va a llegar gente nueva. ¿Ya? Debemos ser absolutamente prudentes. Si no lo somos, esa gente nueva puede irse de la iglesia.
que a lo mejor su única oportunidad para conocer al Señor la perdió por una imprudencia suya o por una imprudencia mía. Y además decía Hiram, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa a su reino. Es nuestro deber como hijos del Señor. Es nuestra obligación como hijos del Señor ser prudentes. No lo olvidemos jamás. Debemos ser ejemplos. Debemos ser como esto que acabo de leer, este hombre, Salomón, David, su padre, ¿ya? Que fue prudente, entendido, sabio. Nosotros también debemos serlo. También debemos ponernos en las manos del Señor para que Él nos utilice, para que Él nos ayude, para que de verdad nuestro testimonio, no solo en la iglesia, porque en la iglesia todos somos santos, nuestro testimonio sea el de un verdadero hijo del Señor y que por ese testimonio puedan llegar almas nuevas a la iglesia. Pero no que sea un testimonio de una persona que se diga, no, por culpa de ella yo no voy más. Porque mire cómo actúa y canta en el coro. Mire cómo actúa y hace clases. Mire cómo actúa y está aquí, está acá, tiene este cargo, tiene esto. Entonces, esa es la responsabilidad suya y la responsabilidad mía. ¿De qué lado estoy? Proverbios, capítulo 11 y versículo 12 del pasaje que leyó el hermano, nos decía, el odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría y vara a las espaldas del falto de cordura. Fíjese que es importante. En los labios del prudente, ¿qué se halla? Sabiduría. Seamos prudentes. Pidámosle cada día al Señor que nos dé esa prudencia necesaria. Y el Señor nos va a conceder sobriedad, tranquilidad, paz y por sobre todo nuestra iglesia, nuestra amada iglesia va a crecer en almas salvadas para la honra y para la gloria del Señor. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que pueda ser vida en cada corazón. Ayúdanos a ser realmente prudentes al momento de servir en tu iglesia. Por Jesús, nuestro Salvador. Amén.